Abre tu curiosidad y dale paso a la reflexión y al conocimiento de la mano de especialistas y científicos. Bienvenidos al espacio de la divulgación, la tecnología y la innovación. UJAT Conciencia, en Radio UJAT. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a su programa UJAT Conciencia. Gracias a todos por estar con nosotros a través de las plataformas digitales de Ciencia y Tecnología UJAT. Acabamos de pasar la meta de 1000 suscriptores. Gracias a todos. Así que nos ayudan muchísimo con su poderosísimo like. Compartan, coméntenos para llegar a más audiencia. Y en ese sentido estamos muy contentos de que en esa ocasión contamos con un invitado de lujo, quien es investigador del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad AC, y me refiero al doctor Miguel Jácome Flores. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contento, la verdad. Muchísimas gracias. Sí, hombre, además es un tema que nos encanta, que sabemos que requerimos hacer más conciencia, pero antes de eso les voy a platicar un poco de la trayectoria para conocerlo. Y es que el doctor es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, maestro en uso, manejo y preservación de los recursos naturales por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y doctor en estudios medioambientales por la Universidad Pablo de Olavide y la Estación Biológica de Doñana, Sevilla, España. También cuenta con publicaciones en revistas internacionales indexadas y de divulgación. Ha participado como jurado de tesis de maestría y como parte del comité evaluador de tesis de doctorado para mención internacional. Ha sido profesor invitado de nuestra universidad, la UADY, y el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Actualmente ha centrado su investigación en dos grandes temas: las redes de interacción ecológicas planta-animal en el contexto del cambio global y el desarrollo de estrategias integrales de restauración ecológica para el sureste mexicano, y también investigaciones que desarrolla en proyectos tanto en España como en nuestro país. Es investigador cátedras CONACYT adscrito al Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, y es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Tabasco. Decíamos cátedras, pero es el programa de jóvenes nuevos talentos, ¿verdad? Nos decía. Investigadoras e investigadores por México. Ahí está, pues muy interesante. Y les decía que el título pues realmente nos preocupa, nos llena de mucho gusto también poder conocer los puntos de vista sobre efectos del cambio climático sobre la biodiversidad mundial. Y en ese sentido, amigos, vamos a ver y escuchar esta cápsula de introducción. Pero ahorita regresamos, no se vayan, estamos en UJAT Conciencia. Efectos del cambio climático sobre la biodiversidad mundial. El cambio climático, de acuerdo con las Naciones Unidas, se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, debido a variaciones en la actividad solar o a erupciones volcánicas grandes. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas. El cambio climático es una realidad innegable que está remodelando nuestro mundo a una velocidad preocupante. Según datos y porcentajes alarmantes, alrededor del 30% de la superficie terrestre se ha modificado para satisfacer las necesidades humanas, y desde 1900 la temperatura ha aumentado en 1.1 grados Celsius. En las últimas 2 décadas se han perdido más de 437 millones de hectáreas de bosques primarios, lo que no solo conlleva la desaparición directa de especies, sino también la liberación de 176 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. La sinergia de ambos procesos se manifiesta de diversas maneras: blanqueamiento de los corales, desaparición de especies y la amenaza del 23% de las especies conocidas, alteraciones en los patrones de migración, cambios en la distribución de las especies, perturbaciones en la polinización y la dispersión de semillas, aumento de plagas y la desaparición de ecosistemas, entre otros. Además, estamos experimentando la alteración y desaparición de los herbívoros
servicios ecosistémicos asociados a la biodiversidad, lo que genera una alta vulnerabilidad en los socioecosistemas. La pérdida de biodiversidad debido al cambio climático es un desafío crítico que requiere acciones inmediatas y sostenidas. Es fundamental implementar una combinación de medidas que incluyan la mitigación del cambio climático a través de la reducción de emisiones y la transición hacia fuentes de energía renovable, la conservación y restauración de hábitats naturales, la promoción de prácticas agrícolas y forestales sostenibles, la educación pública sobre la importancia de la biodiversidad, la formulación de políticas efectivas y la cooperación internacional. Continuamos, amigos. Ahora sí, doctor, pues platíquenos un poquito sobre este tema, el cambio climático. Ya vimos un poquito en la introducción. Platíquenos, ¿qué es el cambio climático? Bueno, básicamente el cambio climático son aquellas alteraciones que hay, sobre todo de temperatura y precipitación, que están ocurriendo en nuestro planeta. El cambio climático no es una cuestión de que va a suceder, sino es algo que ya tenemos desde hace bastante tiempo. El cambio climático a nivel mundial, desde el 1900, justo después de la Revolución Industrial, se ha visto un incremento de la temperatura de más o menos, hasta la fecha, 1.1 grados centígrados de media de temperatura. Pensaríamos que no es mucho, ¿verdad? Pero realmente, ¿cómo nos afecta como especie, como... Claro, no parece mucho, ¿no? Así que más da que estamos en 38 y que después estemos en 39.1, ¿no? Ya es calor, sobre todo aquí en Villahermosa. Híjole, sí. Pero hay que tener en cuenta que es la media a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que en muchos lugares las temperaturas han llegado a subir 5 grados, 6 grados, 7 grados. Híjole. Imagínense ciudades como la Ciudad de México, que de media tiene unos 22, 23 grados centígrados y que de repente tenga 30 grados, ¿no? Es muchísimo para este tipo de ciudades. Para Villahermosa, si esta temperatura llegara a 4 grados más, o sea, ya nos estamos muriendo de calor. Sí, es peligroso, ¿no? Y es muy peligroso. Y no solo la temperatura, cambio climático, que a veces nos quedamos con eso del 1.1 grados centígrados, sino también la precipitación. Hay cambios en los patrones de precipitación, cada vez llueve menos. Ahora estamos en septiembre, debería estar lloviendo casi todos los días. Sí. Y bueno, y también a fin de año, ya octubre, noviembre, son fechas de diferente temperatura, ¿no? Claro. En algunos estados en México, ¿dónde se ha podido visualizar o es homogéneo este aumento? No es homogéneo y de hecho en estudios muy recientes del año pasado, en 2022, se hizo un estudio de desde 1970 cómo había sido este aumento de la temperatura, estos cambios en la precipitación. Y se vio, por ejemplo, que la temperatura en la zona neártica, en la zona norte de nuestro país, los incrementos han sido mucho mayores que la zona sur. Entonces, de media general, en México ha subido 0.2 grados centígrados desde 1970. En el norte ha subido 0.3 grados centígrados y aquí en el sur, aunque tengamos muchísimo calor, no ha subido tanto, pero sí ha subido 0.06 grados centígrados. Lo que es preocupante aquí en el sur es que la media de precipitación ha bajado a 60 milímetros. La media general en México bajó 13 milímetros y en el sur 60. Es muchísimo lo que hay. Entonces hay muchísimas diferencias en México. México pues es un país con unos paisajes, con una heterogeneidad que es muy grande y entonces claro es difícil que sea homogéneo, ¿no? Hay zonas donde se calienta mucho, donde no se calienta tanto, zonas donde no se ha calentado nada, pero esas es más o menos las tendencias que hay. ¿Dónde no ha habido un gran impacto? ¿Dónde no ha habido un gran impacto? Esa es una muy buena pregunta, porque no sabemos qué es un gran impacto, ¿no? ¿Y qué es un gran impacto? ¿Qué es un gran impacto?
Un gran impacto, por ejemplo, en este mismo estudio es de Martínez Meyer y Cuervo Roballo, me parece que son los autores mexicanos, aquí en México es el estudio. Hicieron una detección de cuáles habían sido esas zonas donde había subido 1.5 grados centígrados más. Encontraron alrededor de unas 30 zonas y de las más preocupantes fueron Cuatro Ciénegas, que es una reserva súper importante para la biosfera, claro, donde han hecho experimentos la NASA con cuestiones del origen de la vida, para ver cómo se desarrollaría la vida en otros planetas. Y se está calentando más allá del 1 grado centígrado. Híjole, tremendo. Y está lloviendo 30% menos de lo que debería. Entonces esos son sitios extremos, donde se ha calentado más de 1.5 grados. Es muchísimo. Muchísimo. Hay zonas mucho más estables, sobre todo aquellas zonas altas. En la Ciudad de México no ha cambiado tanto la temperatura, aunque sí ha incrementado. Entonces son zonas un poquito más estables. Pero el país se está calentando y de hecho es de los países más vulnerables al cambio climático. Es la relación que tiene con el cambio climático, la temperatura, con la biodiversidad. ¿Cómo tiene ese impacto precisamente? Bueno, hay una relación muy intrincada, muy difícil de separar. O sea, en México lo que tenemos, somos el 15º país, deshonrosamente, con de las tasas más altas de deforestación. Entonces, en los últimos, hay una agencia, Global Forest Watch, que mide la deforestación, ¿no? La eliminación de bosque primario, bosque incluyendo selvas. Lo que se ha medido que en los últimos 20 años se perdieron 4.660.000 hectáreas de vegetación natural en México. ¿Qué significa? Pues más o menos 211.000 hectáreas anuales, lo que estamos perdiendo año con año. Y esto, ¿cuáles son las repercusiones? Uno, que estamos perdiendo biodiversidad, evidentemente, claro, al perder ecosistemas. Y la otra es que al perder todos estos bosques, estamos liberando al ambiente, al planeta, 1.88 gigatoneladas de CO2. Híjole. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros, pues, al deforestar, incrementamos gases de invernadero y entonces eso también contribuye al calentamiento y cambio de los patrones de precipitación. Así es, fíjense que algo interesante estuvimos haciendo, y ahí va el spoiler alert de Conecta Ciencia. Hicimos un programa donde nos hablan precisamente la importancia de los manglares en la captura de carbono, ¿no? Y hubo una quema en Aquiles Cerdán hace algunos años que fue pues realmente perjudicial para la biodiversidad de esa zona, para ese ecosistema. Ese también es parte de los problemas, ¿no?, que estamos viendo. ¿Cómo lo han estado estudiando ustedes ahí, doctor? Sí, uno de los grandes problemas de esta zona de Tabasco son los incendios, ¿no? Es increíble la cantidad de incendios. Hay no sé si llamarlo una cuestión cultural, una cuestión, no sé cómo llamarle, pero por ejemplo, para la caza y obtención de tortugas, ¿no? Ahí en Centla es como muy tradicional. Cuando uno va hacia la carretera de Centla, pues se encuentra a la gente vendiendo tortugas. Pues es la quema de vegetación acuática, la quema que incluye manglares. Y hay un programa muy intenso, muy bueno por parte de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla para control de incendios y detección. Pero es tan grande Pantanos de Centla que es difícil ser efectivo para el control. Entonces, la OJAT está muy presente en todos estos efectos de los incendios, de los manglares. Y fíjate que el manglar es un caso súper curioso, porque justo con el cambio climático a las especies de mangle les beneficia el calentamiento global. Al final siempre hay afectaciones, ¿no? Siempre hay efectos positivos y negativos, y hay muchas especies que se benefician, y entre ellas están los manglares. Los manglares, en un estudio que fue del 2019, lo que se vio es que hay un incremento de las condiciones benéficas para que los manglares estén. Entonces, de hecho, en Tabasco es un clarísimo ejemplo que cada vez
encontramos manglares más tierra adentro. Entonces, hay una cuestión de intrusión salina, es decir, el incremento del nivel del mar está haciendo que entre más agua salada hacia la tierra, hacia tierra adentro. Entonces, esto crea condiciones perfectas para algunas especies de manglares, el mangle rojo, el mangle negro, para que crezcan y aumenten su distribución. Entonces, el manglar en proyecciones de cambio climático va a ser una especie beneficiada. ¿Qué pasa con el manglar en México? Y en muchos países. Claro. Pues es altamente vulnerable a presiones antrópicas, a incendios, a utilización de la madera, al turismo. Entonces, lo que pasa con el manglar es que en un mundo donde siguiéramos calentándonos y valga la palabra y no presionáramos o dejáramos en paz esas playas, esas zonas donde están los manglares, se nos llenarían las costas de manglares. Híjole, sí, y al fin de cuentas todo en exceso es malo, ¿no? ¿Qué pasaría si se logra tener una mayor cantidad? El problema con estas especies que se ven beneficiadas es que desplazan a otras. Entonces, cuando tú tienes un manglar o una especie donde no debería y es mucho mejor competidora que otra, pues al final la otra va a tender a desaparecer, al menos que sea capaz de empezar a competir mejor y estar en esa lucha, ¿no? Entonces, cuando hay un incremento de ciertas poblaciones, pues alguien se tiene que ir. Como el pez diablo, ¿no? Que se adaptó buenísimo, ¿no? Exactamente. Híjole. ¿Con qué otras especies están trabajando ahí en el Centro del Cambio Global? Mira, ahora tenemos un proyecto bastante interesante con la UNAM. Estamos ahí colaborando con UNAM. Y es un proyecto que va sobre cómo este cambio que tenemos en la precipitación y la temperatura está afectando la presencia y la abundancia de las especies de mamíferos en la cuenca del río Usumacinta. Entonces, mediante un proyecto anterior, el proyecto FORDECIT, que tuvo el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, se vio que va a haber, con los incrementos de temperatura y cambio de precipitación, un recambio. O sea, las especies más norteñas en este caso se van a ir yendo hacia el sur, donde es un poco más frío o menos caliente y llueve un poquito más. Es decir, de la cuenca baja, que serían los pantanos de Centla, se van a ir yendo como hacia Cañón del Usumacinta, Tenosique, que es cuenca media del Usumacinta, ir bajando hacia la Lacandona y luego a Montebello. Entonces el cambio grande va a ser de la cuenca baja a la cuenca media. ¿Por qué? Porque ya hace mucho calor. ¿Qué hacemos cuando hace mucho calor? Nos vamos a lugares más frescos. Los animales hacen exactamente lo mismo. Pero además estamos incluyendo las relaciones que mantienen con las plantas de las que se alimentan. Entonces son mamíferos frugívoros, sobre todo. Entonces lo que queremos ver, las plantas que necesitan para poder moverse. Necesitan de un animalito que se coma su fruto. Como la pitahaya, que está todo bien hermosa. Exactamente. Bien bonita se ve. Que se coma su fruto y pues que salga por detrás esa semillita. Sí. Y pues así se van moviendo poquito a poquito a través de sus hijos. Entonces, cuando ya no existe ese animalito, porque ya le dio calor y se fue, entonces las plantas no pueden moverse más allá. Claro. Y están pues destinadas a morir, ¿no? O por lo menos a ya no poder solventar ese cambio climático que hay y poderse trasladar hacia otros sitios. Entonces nosotros lo que queremos ver es eso, ¿no? ¿Qué está pasando con esa interacción, con esa relación que hay de frugivoría? ¿Se están moviendo las plantas? O sea, los animales se van a mover. O eso esperamos que se muevan. Pero ¿y las plantas? ¿Y qué van a comer en los nuevos lugares? Pues no sabemos qué van a comer en los nuevos lugares. Híjole, claro que sí. ¿Qué se puede hacer para contribuir a esto o que sea un poquito más autosustentable, que no se pierda esa biodiversidad de plantas? Pues esa es una pregunta que se hicieron muchos expertos, que se han hecho muchos expertos. ¿Cuál es la solución? ¿No? Como el cambio climático y la biodiversidad
o los efectos que estamos perdiendo biodiversidad y está sucediendo el cambio climático, ¿cómo lo podemos detener? Estos son problemas, como ya lo vimos, son problemas y tienen una sola solución. Y el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos hizo un estudio integrado con el panel de cambio climático y vieron qué vamos a hacer, ¿no? Uh-huh. Tú ya sabes que está cambiando el clima, claro. Tú ya sabes que se está perdiendo biodiversidad. ¿Qué hacemos? Sí. Entonces hicieron un informe conjunto y la solución fue, mire, tenemos una solución, ¿no? Una solución para el mismo problema, y es detener la degradación y la utilización insostenible de los recursos naturales. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues hay que incrementar la capacidad de las áreas naturales protegidas para conservar y proteger a las especies que están dentro de ellas, incrementar la conectividad entre vegetación que todavía se conserva, controlar la tasa de tala, la caza ilegal, el tráfico de especies y promover iniciativas de restauración ecológica. Promover iniciativas que recuperen de cierta manera la vegetación que estaba allí. Entonces, esas son las recomendaciones que da directamente el IPBES, el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Precisamente la universidad, en conjunto con el Centro de Cambio Global, se han propuesto algunas acciones, ¿no? ¿Cómo realizan esfuerzos para contribuir a seguir preservando la biodiversidad, doctor? Pues uno de los primeros pasos que hay para poder aportar, abonar hacia este cuidado de la biodiversidad, hacia proponer estrategias para mitigar el cambio climático es conocer la biodiversidad, ¿no? ¿Cómo está la biodiversidad? ¿Qué está pasando en Tabasco, ¿no? Entonces, con LOWHAT hemos tenido algunos proyectos en colaboración. Uno de los más grandes fue For the Seed, otro que se llamó FOMIX, y con ellos se hizo un diagnóstico socioambiental. Okay. Entonces, no solo se vio cómo estaba la biodiversidad de la parte de la cuenca de los Umacinta, estamos muy enfocados a la cuenca de los Umacinta, no por nada, sino porque es una de las regiones más importantes a nivel mesoamericano. El 30% del agua está en esta cuenca de los Umacinta. Tabasco está en la cuenca de los Umacinta. Sí, estamos. Entonces, está compartida. Bueno, Tabasco además tiene el Grijalva, que es una cuenca hiper importante, muy degradada también, pero el Usumacinta es el río, ¿no? Es un río que no está represado. El señor río. No está represado, tiene una mega diversidad increíble, entonces por eso nos hemos enfocado tantísimo. Y con LOWHAT hemos trabajado esta parte ambiental, ver cómo está la vegetación, ver cómo están los distintos animales que están en esta cuenca. Y entonces a través de este diagnóstico, de saber cómo están, ¿no? Supimos que, por ejemplo, la cuenca de los Umacinta se está calentando, ¿no? Y entonces, pues, de ahí han empezado a derivar estos proyectos para saber qué está pasando con estos socioecosistemas, con estos ecosistemas y sus especies. ¿Qué pasa con los humanos adentro, ¿no? Claro. Entonces, a través de generar este conocimiento, nosotros sí podemos decirle a los tomadores de decisiones, que hay gente que no le gusta demasiado este término, pero bueno, al final pues sí, son esto. Decirles, pues mira, esta es la situación y proponer alternativas, ¿no? ¿Qué alternativas podríamos proponer? Pues hacer, en lugar de hectáreas y hectáreas y hectáreas de potreros, pues tener potreros que combinados con sistemas forestales, ¿no? Por ejemplo, con especies nativas, siempre con especies nativas, y que puedan servir, por ejemplo, si tú plantas alguna acacia, alguna leguminosa, pues que eso también sirva de alimento para las vacas, pero que tú permitas que haya cobertura vegetal, y entonces hacer un poquito más sustentable la producción de alimentos
en ciertas zonas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los cultivos de palma de aceite que están... Bueno, hay mucha investigación. ¿Qué sucede ahí entonces, doctor? Los cultivos de palma de aceite, de hecho, si mal no recuerdo, en la UJAT están llevando uno sobre mamíferos, exactamente de cómo están utilizando estos cultivos de palma de aceite. ¿Cuál es el problema con los cultivos de palma de aceite? Que es una sola especie que monopoliza, o sea, que es solo esa, Ajá, a lo largo de muchísimas hectáreas. Entonces no hay espacio para que los distintos ecosistemas puedan sobrevivir, ¿no? Porque devastan el área, solo plantan palma de aceite y eso es lo único que hay. De hecho, uno de los grandes problemas a nivel mundial, en México todavía no tenemos tan fuerte ese problema, pero existe, pero uno de los grandes problemas a nivel mundial es la producción de estos cultivos industriales que les llaman. ¿desmedida tal vez? Desmedida totalmente. Contribuyen al 75% de la deforestación mundial. Entonces, la palma de aceite, el problema es ese, ¿no? Crea un hábitat de una sola especie donde pocos pueden sobrevivir. Como por ejemplo, ahí va también un doctor del INIFAP nos platicaba que hacían del hule, el hule EVEA, hacen también esa parte de contribuir a aprovechar y quitar ese monopolio, al menos en esta zona, ¿no? Claro. ¿Esa relación es posible? ¿Con qué otro tipo de especies? Esa relación es posible. Una de las alternativas que se dan es crear parchecitos pequeños rodeados de vegetación natural, por ejemplo. Siempre ha habido un problema con los monocultivos, que es que los producen no quieren que compitan otras especies de planta, porque si no hay menos producción. Hay varios estudios en España, tienen uno con los olivares, con los olivares que dan aceite de oliva, y ven qué te conviene más como productor. Tener un cultivo que tú quites todas las plantas de abajo y entonces tener más aceitunas, o dejar la cobertura de abajo. Y descubrieron que al final es mucho más rentable dejar toda la cobertura de abajo porque les permite retener agua, la temperatura es bastante menor y la producción sigue siendo buena. Mira, qué interesante. Entonces, hay muchísimas alternativas, muchas que se están desarrollando a través de esto. Pero en sí, platíquenos, ¿cómo es la relación con los productores sobre este tipo de temas? Pues mira, nosotros no trabajamos tal cual con ellos, o bueno, a nivel personal no trabajo tal cual con ellos, pero definitivamente, como lo comentamos en bloques anteriores, pues nuestros ecosistemas ya no son exactamente, sí, ya no están aislados, ¿no? Son esos socioecosistemas. Estamos directamente relacionados, somos parte de ellos, nosotros somos biodiversidad. Y en Tenosique trabajamos con un ejido que se llama el Bejucal. Saludos a la gente del Bejucal, que nos han tratado increíble. Y tienen un programa han tenido un programa de sensibilización y es una comunidad muy comprometida con el cuidado de los recursos naturales. Y ha sido muy grato trabajar con ellos porque realmente tienen esa visión de que al cuidar sus recursos naturales, al cuidar y al conservar la vegetación natural, les va a beneficiar a ellos, ¿no? Entonces ellos se han visto, nosotros trabajando con ellos, pues nos han platicado su experiencia, hemos visto la emoción que les da que nosotros vayamos a trabajar a sus sitios, a sus parcelas, porque tienen una diversidad increíble. Híjole, qué bonito. Y tienen estrategias como policultivo, ¿no? En lugar de tener una sola especie, ¿no? Una palma de aceite o todo de maíz, pues hay parcelas que tienen 50 especies distintas. Y entonces trabajar en eso. Estuvimos trabajando con murciélagos en esta ocasión. Y de hecho tienen zonas restauradas, zonas donde han logrado recuperar parte de la vegetación natural. Y encontramos una especie que en Tabasco hace 60 años que no se reportaba. Entonces, claro, es una comunidad y unos productores, ¿no?, que están comprometidos con la naturaleza y que nos demuestran que sí se puede.
¿Qué especie es la que no se había reportado? Se llama Vampirodes major. Es un frugívoro, come frutitos, come algún insecto por ahí, pero sobre todo come frutos y dispersa las semillas de varias plantas nativas de aquí de Tabasco. De Tabasco. Es de las fotografías que hemos estado viendo en el video. Así es, por ahí anda una fotografía con un guante y tiene unas líneas aquí muy marcadas de color blanco. Y esta es hace muchísimo que no se veía esta especie y la logramos encontrar ahí. Y se tenía, híjole, no, qué interesante. Además de esa fotografía, hemos visto mucho material muy, muy bonito. ¿Dónde es? Platíquenos de ese. Pues es sobre todo es Sumacinta. Y entonces varias fotos son de Tenosique. De hecho, la mayoría de los murciélagos. Pero hay varias que están en la selva lacandona, al sur de Montes Azules, de Montebello. Y por ahí hay alguna de Yaxchilán. Pero bueno, todo es a lo largo de la cuenca de los Sumacinta. Del tucán, también vimos un tapir, me parece, por ahí. Tapir no, ojalá, alguna vez. Me parecía que era ¿Qué especies? Pero verla. Veíamos ahí? Pues veíamos la guacamaya roja. Bellísimo. Los tucanes, varias especies de murciélagos, monos araña, monos aulladores... varias especies de pájaros frugívoros, algunos semilleros por ahí, ranas, en fin. Sí, la sombra, esa está bellísima. ¿Qué van a hacer con ese material de divulgación? Es material de divulgación, lo tenemos aquí como en primicia, quiero pensar también. Sí, claro. Sí, ahí está, para que lo puedan ver, está bellísimo, denle like, compártanlo en el canal de YouTube, por supuesto. ¿Tienen algún plan para hacer algo rescatando ese material? Sí, queremos hacer una serie de cápsulas, sobre todo con el proyecto que tenemos ahora de impacto del cambio climático sobre las interacciones de mamíferos. Sí nos gustaría dar a conocer, ¿no?, esta biodiversidad que hay en esta cuenca, por qué es tan importante, ¿no? Y entonces, pues este material fotográfico, de video, pues sí nos ayuda a que la gente se sienta relacionada, ¿no? Sí, claro, y además apreciarlo y disfrutar ese contenido y replicarlo también, porque es fundamental compartir. ¿Qué sigue? Ya regresando al tema principal del cambio global, cambio climático. ¿Cuál es el futuro en unos 10 años? 15, 20, 30 años. Pues no son muy alentadoras las proyecciones. No quiere decir que se tengan que cumplir, siempre son proyecciones a futuro, no sabemos qué va a pasar. Las proyecciones son que para el 2040 incrementará en 1.5 grados centígrados, llegaremos al 1.5. Esto puede tener graves consecuencias. La proyección dice que el 90% de las especies terrestres va a experimentar una reducción de sus poblaciones. Va a ser altamente vulnerable. México, al ser un país muy vulnerable al cambio climático, está en el centro. El 95% de las especies marítimas también van a experimentar una reducción de sus poblaciones. Entonces, eso es lo que dicen los estudios. ¿Qué va a pasar? ¿Podemos revertirlo? Pues si cumplimos compromisos de recuperación y no degradación de los recursos naturales, puede ser que no lo revirtamos, pero puede ser que el cambio no sea tan fuerte y empecemos a recuperarnos poquito a poquito. Híjole. Tal vez vale la pena pensar que van millones de años de evolución. Estamos viviendo cambios como todas las eras anteriores. ¿Cuál sería tal vez unos 100,000 millones de años, 100 años a futuro? Es una buena pregunta. Fíjate que últimamente se ha hecho una serie de aseveraciones, una serie de definiciones que esta época en la que estamos, en este periodo en el que estamos, donde la influencia del ser humano es mucho mayor, estamos viendo una tasa de desaparición de especies, de extinción de especies, 1000 veces mayor a lo que llevábamos en nuestra era geológica, ¿no? De hecho, se le está llevando el 6º evento de extinción.
Y a estos grandes cambios que se están generando se le ha llamado el antropoceno. Es un término que se ha acuñado. No es una era geológica tal cual, pero sí es un término que implica todas las presiones e impactos que está teniendo el ser humano como tal. ¿Qué va a pasar en 100 millones de años? Pues seguramente desapareceremos. Y la Tierra, pues, como ha logrado sobrevivir a distintos eventos de extinciones, pues, al final, como dice, la naturaleza verá su curso y seguirá floreciendo con las modificaciones que nosotros hayamos hecho. Pero bueno, seguramente todo lo demás seguirá después de nosotros. Exacto, estaremos, no estaremos, hay investigaciones que están trabajando en preservar la existencia humana, ¿no? Sí, pero es que claro, 100 millones de años son tantísimos en una escala, o sea, claro, a nuestra escala, es que nosotros cuando hicieron esta parte del calendario cósmico, ¿no? Estábamos, no me acuerdo, en el segundo 2 del 1 de enero del segundo año. O sea, no llevamos nada en este lugar, así es que no tenemos esta... Apenas sabemos leer y escribir, dice por ahí el doctor Omar López Cruz de Linaoe. Doctor, pues se nos acabó el tiempo. Ha estado buenísima esta charla. ¿Algo más que desea agregar antes de que nos vayamos? Nada, que este tipo de información espero que les haya gustado, pero sobre todo es información que nos ayuda a saber el estado de la biodiversidad y a saber dónde estamos, ¿no? Si no sabemos dónde estamos, no sabemos cuáles son las estrategias que debemos de seguir. Entonces, para este tipo de comunicación, para eso sirve este tipo de comunicación, ¿no? Para saber, la biodiversidad está en degradación total. El cambio climático está real, es presente, lo vivimos día a día. Entonces, vamos a hacer algo, ¿no? Sí. Acciones, ¿no? Y contundentes, y que también nos pueda platicar usted por qué está haciendo investigación, doctor. ¿Por qué estoy haciendo investigación? Pues siempre me ha gustado, siempre me ha encantado saber qué pasa, sobre todo, a ver, yo soy biólogo, entonces pues sobre todo cómo la naturaleza funciona, ¿no? O sea, para mí las interacciones ecológicas, por ejemplo, son la clave dentro de mi cabeza de cómo funciona el mundo, cómo funciona la biodiversidad. Los servicios ecosistémicos que nosotros obtenemos, o las contribuciones ecosistémicas que ahora se llaman, las obtenemos de las interacciones, de muchísimas interacciones, ¿no? La polinización, pues sin polinización no tendríamos un montón de frutos de los que comemos, por ejemplo. La dispersión de semillas, pues lo mismo, ¿no? Yo qué sé, hasta cosas más lúdicas, el tequila, el mezcal. Pues si los murciélagos polinizando todo eso, no tendríamos nada de esto. Sí, claro. Entonces, para mí, por ejemplo, investigar cómo funciona todo eso me parece súper interesante. Y por eso me dedico a esto. Qué padrísimo, doctor. Pues ojalá también podamos hacer llegar este mensaje pues de gusto por la naturaleza a todas las audiencias y a todo el público que ve, escucha tanto Radio Hat como Ciencia y Tecnología UJAT. Y pues, doctor, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, muchísimas gracias a ustedes por ese poderosísimo like en nuestro canal de YouTube. También suscríbanse y compártenle y pásenle esta información que seguros estamos a sus amigos les gustará. Les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor Miguel Jacome Flores, quien es profesor investigador del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad AC, y estuvimos platicando sobre efectos del cambio climático sobre la biodiversidad mundial. Y de parte de todo el equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos por sumarse a este esfuerzo de divulgación científica que hacemos desde la UJAT. Soy Adrián de Dios y recuerden, legado UJAT, estudien la duda, accionen la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia.